Oye, y en cuanto a las limitantes del proyecto, o sea, para mí es sumamente gracioso, ¿no? Porque justo ayer veíamos un meme de estos que circulan por internet y le decía, el jefe le decía a la jefa de proyecto, ¿no? Le decía, mira, acá hay una oportunidad para que asombres a todo el mundo. Este proyecto no tiene fecha, no tiene presupuesto, el alcance no está muy claro, pero ojo, es para ayer, ¿no? Entonces, claro, es una situación en la que muchas veces nos reímos, porque no nos queda de otra, sinceramente, pero es una situación cada vez más común, en realidad. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, tener proyectos en los que el cliente recurre a nosotros cuando ya es crítico, ¿no? Ya hay que salir del tema, ya hay que, forzosamente hay que sacar adelante el proyecto y recurre a nosotros porque, hombre, entre otras cosas, pues tenemos cierta fama de reconducir cosas indomables, entre comillas, ¿no? Pero en realidad es complicado, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos saliendo de un proyecto en el que nos ha tocado trabajar los últimos meses de lunes a domingo, imagínate. Entonces tenemos a la tropa trabajando de lunes a domingo porque al final de cuentas, pues las restricciones que teníamos en el proyecto, si bien las conocíamos de antemano, eran muy exigentes, ¿no? Sin embargo, también hay proyectos en los que entramos con unas holguras o unas limitantes medianamente decentes, ¿no? Asumibles, y luego estas se transforman mucho en el tiempo. ¿Tú qué opinas respecto a las restricciones que suelen haber en el proyecto? ¿Qué fórmula mágica crees tú que deberíamos plantear en algún momento para no estar sometidos a este tipo de presión? Porque en realidad es duro. Hombre, lo primero que has comentado de proyectos sin presupuesto, sin plazos, pues aunque suene un poco a ciencia ficción, realmente pues yo me he encontrado en algún proyecto de estos que son muy importantes, son cruciales y hay que ponerse en marcha, pero luego nadie asume nada, entonces bueno, pues el proyecto va avanzando y bueno, pues luego llegan las prisas. En cuanto a las limitaciones o cómo gestionar esas restricciones, yo quizá me gustan más los proyectos donde quizás esas restricciones atan bastante en cuanto a tiempo y presupuesto, porque desde el principio tanto el cliente como el equipo de proyecto pues sabe que juega en un escenario complicado y todo el mundo está dando el 110%, porque cualquier despiste es un sobrecoste, es un retraso, y algunas veces con consecuencias complicadas, más que a lo mejor un proyecto donde hay holguras y al final todas las holguras terminamos tomándolas como tiempo de proyecto, como presupuesto extra del proyecto. Entonces yo creo que es mejor quizá partir de un escenario más bien restrictivo y a partir de ahí, bueno, negociar o acordar al principio del proyecto con el cliente unos posibles saltos, pero sabiendo que esos saltos o esas ampliaciones de plazo, de tiempo son, bueno, pues no es una opción que se pueda tomar desde el principio, no está a disposición del equipo de proyectos, sino que tendría que ser como una ampliación de contrato o una ampliación de alcance bien definida. Hombre, nosotros, por ejemplo, en ese sentido siempre lo decimos, y hay clientes que lo entienden y lo toman muy bien, y hay clientes que lo ven un poco muy complejo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, partimos dentro de lo que es nuestra planificación de proyecto. Nosotros, a ver, espérate que me acomodo porque ya sabes cómo es. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido tenemos una imagen bastante práctica, y es que no comprometemos fechas. Y eso es algo que a muchas veces a los clientes los desorbita un poco, ¿no? Entonces dices, pero si no comprometes fechas, ¿cuándo termino? Bueno, yo lo que comprometo son duraciones. Yo comprometo la duración de cada tarea para este tema. Tal cual, estos tiempos son para cada tarea, para cada tema, para cada situación, y la concatenación es esta. Entonces mi planificación va acá. Lo que ocurre es que cada una de estas tareas está condicionada al cumplimiento de otras, como es natural. Y muchas de esas tareas que condicionan el inicio de la siguiente dependen del cliente. Entonces lo que nosotros intentamos hacer siempre es que el cliente forme parte de todo este tema. Muchas veces, ¿qué nos ocurre? Que el cliente suelta el proyecto y a nosotros nos toca hacernos responsables de las fechas, las duraciones, los tiempos y los alcances, cuando no somos los que controlamos los 360 grados de lo que ocurre. Entonces me puede ocurrir, y de hecho nos ha ocurrido en alguna ocasión, ya que todos aprendemos en el camino, de vernos limitados en cómo desarrollar el proyecto, porque el cliente parte con una restricción que luego nos complica la vida a nosotros y no se hace responsable del suministro de todo lo que hace falta en realidad. Entonces nosotros nos basamos más en una validación permanente de la necesidad y los alcances permanente, orientados a otro método, no al tradicional, en el que nos ponemos en una posición en la que en realidad podemos gestionar nuestro proyecto y podemos comprometernos a lo que el cliente necesita.